Bien, continuando con nuestra serie sobre primera carta a los Corintios, regresamos al tema de la Cena del Señor. Eh, y una pregunta que es recurrente cada vez que vamos a participar de la Cena del Señor es cómo debemos estar, cuál debe ser nuestra condición delante del Señor. Y sobre ese tema ha habido, creo que, tanta discusión como el significado de la cena en sí mismo. Es decir, cómo debemos prepararnos. Y por una parte aparece un grupo de los que le da poca importancia al evento en sí, a la toma de la ordenanza o del sacramento, y lo consideran algo que es simplemente ligero, algo muy informal o un rito más. Pero por otro lado, aparecen quienes consideran que incluso el hombre debe tener o estar lleno de méritos propios, morales, para poder participar en la cena del Señor. Ante eso, nosotros debemos decir un momento, eh, creo que debemos alejarnos de esas dos ideas e ir a la escritura para entender lo que realmente enseña la bendita palabra de Dios, teniendo en mente todo lo que el apóstol Pablo ha venido diciendo en el capítulo 11 sobre la Santa Cena. Y de hecho, me gustaría por favor que me acompañara en el capítulo 11 de Primera a los Corintios, el texto que va desde el 27, versículo 27, hasta el versículo 34, 11, 27 al 34, que dice de la siguiente manera, dice, de manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen. Si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados, mas siendo juzgados, somos castigados por el Señor para que no seamos condenados con el mundo. Así que, hermanos míos, cuando os reunís a comer, esperaos unos a otros. Si alguno tuviere hambre, coma en su casa para que no os reunáis para juicio. Las demás cosas las pondré en orden cuando yo fuere. Bien, el texto que acabamos de leer se divide básicamente en tres secciones. En primer lugar, hay una exhortación para que seamos cuidadosos al momento de tomar la cena del Señor. Pero luego hay una voz de esperanza, la cual le podríamos llamar un consuelo. Y finalmente hay una nota de edificación que tiene que ver con lo que acababa de ocurrir en Corintio y es una nota que nos sirve como ejemplo para nuestras vidas. Entonces vamos a tocar cada uno de esos tres aspectos en nuestro sermón dominical de hoy y empecemos hablando del aspecto exhortativo o de advertencia. Los versículos 27, 29 y 30. Nótese que no he dicho el 28. A propósito, lo he puesto como parte del segundo punto junto con el versículo 31 y 32. Pero entonces, nótese cómo empieza el apóstol Pablo exhortando a los corintios. Por favor, tenga en mente lo que había ocurrido. ¿Se acuerdan del desorden que había en Corintios? Versículos 17 al 22. Había habido desorden, todos corrían a comer, a embriagarse. Ese era el contexto. Luego, dentro de ese contexto, el apóstol Pablo presenta la manera correcta cómo debe tomarse la cena del Señor, versículos 23 hasta el 26, y ahora vuelve a la advertencia. Cuidado con lo que vamos a hacer porque es importante delante de Dios y es muy, pero muy sagrado. Entonces dice, de manera que cualquiera que comiere este pan, ¿cuál pan? El que ha sido separado para celebrar la ordenanza, este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente, y esa palabra va a ser muy importante, indignamente,
será culpado del cuerpo y de la sangre de Cristo. Ahora, ¿qué significa comer pan o beber la copa del Señor indignamente? Esto debemos asociarlo con lo que aparece en el versículo 29, es decir, discernir lo que Cristo ha hecho a nuestro favor y discernir lo que se está celebrando al momento de tomar la cena del Señor. ¿Qué nos acaba de decir Pablo en este mismo capítulo, versículo 24? El Señor Jesucristo partió el pan y dice: tomad, comed, que esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Luego toma la copa y dice: bebed esto, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, haced esto todas las veces que la bebieres en memoria de mí. Por lo tanto, como hay un símbolo, los elementos representan lo que Cristo hizo por nosotros, pero no solo los elementos, sino que realmente, como hemos dicho, la presencia de Cristo está por su Espíritu en la iglesia. Entonces, es un acto, cuando se toma la cena, es un acto sagrado y el apóstol quiere evitar que los corintios entren en una especie de ritualismo sin sentido y les dice: no, cuidado, ustedes no van a discernir, cuidado, ustedes no van a beber la copa del Señor indignamente. ¿Por qué? Porque el que lo haga de manera indigna va a ser culpado del cuerpo, va a ser culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. La mayor parte de los traductores del griego meten entre paréntesis una palabra que da mucho más sentido al final del versículo 27 cuando dice será culpado. Ellos añaden de profanar el cuerpo y la sangre del Señor. Es una palabra fortísima, pero es una palabra que, si nosotros lo entendemos en el contexto y leemos luego en el versículo 29 que aparece la misma idea, al final donde dice: sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí, vamos a entender que el que come indignamente la cena del Señor, se le está diciendo que es culpable de homicidio de Cristo. Esto es serio. Culpable del homicidio de Cristo. Miren, cuando uno lee y asocia los contextos, no puede sino temblar ante esta realidad. Pero seguramente usted se estará preguntando: ¿cómo sé yo que no soy indigno? Porque esta será la lucha entre antinomianos, es decir, los que aborrecen la ley, y aquellos que son legalistas, es decir, aquellos que a todo le ponen ley. Y aquí viene un problema muy serio cuando nos dicen: es que tú no puedes tomar la cena si no eres digno. Y ante eso vendría la pregunta: ¿y quién lo es? Ninguno de nosotros, amados hermanos, ninguno de nosotros jamás seremos dignos por nuestros propios méritos de participar de la cena del Señor. No podemos. Porque en cada momento estamos llenos de indignidad en nuestras propias vidas. No podemos ser dignos. Ahora, nuestra dignidad viene de Cristo. Solo Cristo nos hace dignos. Hace algunos años me encontré en cierta situación con unos pastores que no dejaban participar de la cena del Señor a un grupo de personas, no por pecados públicos o que estuvieran bajo disciplina eclesiástica o que hubiesen sido excomulgados de alguna congregación o iglesia local, donde puede darse que se restrinja esta ordenanza a algunas personas por disciplina pública. Podría ser, podría darse, no en todos los casos. Pero no recuerdo cuál era el problema exactamente que había. No sé si era un tema financiero, que sí, que no, que uno no daba, que el otro sí. Era una locura completa. Y en aquel momento
otro de los pastores que estaba allí les dijo, pero es que tú no puedes hacer eso, ponerlos en disciplina por esa situación en particular. Porque lo que está diciendo la palabra de Dios, está hablando es de no poder entender la obra de Cristo. Pero aquí sí hay una restricción verdadera para varias personas. ¿Para quiénes? Para quienes no han depositado su confianza en la persona de Cristo, sin discernir. Es decir, sin entender la obra de Cristo. Es para el incrédulo, para la persona que no conoce a Cristo, está cerrada la cena del Señor. Y hay que advertirle diciéndole, en realidad no puedes participar de la cena del Señor. ¿Por qué? Porque no eres creyente. No, que yo sí soy porque una vez recibí a Cristo, repetí tal palabra. No, no eres creyente. No eres creyente porque eh, creo que el fruto de la obra de Cristo en el corazón es algo totalmente visible. Por eso las comunidades hoy en día, las congregaciones, muchas se cuidan y tienen comunión totalmente cerrada, nada más a los miembros de la iglesia. Otros la tenemos semicerrada, es decir, que aceptamos que miembros de otras iglesias participen de la mesa del Señor y puedan tener comunión, porque es un espacio maravilloso en donde podemos juntos orar y glorificar a Dios eh, en el culto público. Ahora bien, em, en el versículo 19 dice, porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio. Uy, esa palabra es fuerte, es la misma idea que está arriba, come y bebe para sí. Y luego viene en el versículo 30 una consecuencia de no discernir o de tomar a la ligera lo que el Señor ha dicho. Dice, por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen. Hermanos, seguramente cuando los de Cloé llegan a decirle a Pablo todas las situaciones que se estaban presentando en la iglesia de Corinto, les comentaron que había muchos enfermos, que había personas debilitadas, pero no sé si estas personas tuviesen el discernimiento para entender que la enfermedad había sido la consecuencia directa de haber tomado la cena del Señor con ligereza. No sé, creo que esto le fue revelado por el Señor al apóstol Pablo, que pudo entender que el problema aquí era un problema serio que se derivaba de la actitud de aquellas personas de no tomar la cena del Señor con toda la seriedad del caso, con todo lo que implicaba tomar la cena del Señor. Y hago esta advertencia porque el corazón de nosotros puede ser dado a realizar un juicio a priori sobre una persona que está enferma o que se murió. En otras palabras, podríamos decir, fue que aquel día él tomó la cena y después a los pocos días se enfermó y se murió. Debe ser que el sinvergüenza ese está en pecado. ¿Dónde no hemos visto ese caso? Un juicio a priori sobre lo que está pasando. Y con todo el respeto, la Biblia no dice que nosotros tenemos esa capacidad de entenderlo. No, cuidado, ¿eh? Cuidado con juzgar a los hermanos en nuestro propio corazón. No, es que ese no habla. Alguna cosa oculta. O ese habla mucho. Cualquier cosa nuestra mente puede caminar en una dirección totalmente distinta a lo que realmente está ocurriendo allí. Lo que el apóstol está diciendo es seguramente que Dios a él en su calidad de apóstol, dones que hoy en día no están presentes para nosotros, entendió que había muchos enfermos dentro de la iglesia de los Corintios por aquella situación. Y otros tantos habían sido debilitados profundamente, dice, entre vosotros, entre ustedes. Y lo peor, muchos duermen. Y aquí la palabra dormir es el término griego que se utiliza para el creyente que ha muerto. Es decir, para el que tiene esperanza. Y me llama la atención que en medio de la exhortación, el Señor todavía
está diciendo que para el creyente hay esperanza. Y de eso vamos a hablar en nuestro segundo punto. Sí, que ya no es una exhortación, bueno, sino un consuelo, aunque exhortación y consuelo siempre van a ir juntas. A partir del versículo 28 y luego saltamos hasta el 31 y 32 dice, por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. 31. Si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados, mas siendo juzgados, somos castigados por el Señor para que no seamos condenados con el mundo. Ya en el versículo 28 vemos cuál es la solución que el Señor le da a nuestra propia indignidad. Porque todos seguramente, bueno, ya reconocimos que somos indignos, pero ¿qué es lo que el Señor nos ordena que hagamos? ¿Cuál es el mandamiento divino para nuestra vida? ¿Eres indigno? Entonces ayuna durante tantos días de oración. Ese es como el atajo católico romano, ¿verdad? Que fue luego adaptado por nosotros como evangélicos para no dar una respuesta bíblica verdadera al problema que se genera acá. ¿Y qué dice? Por tanto, pruébese, es lo que dice la Escritura. Antes de tomar la cena, el Señor nos ordena probarnos cada uno. Y aquí utiliza una expresión griega que tiene que ver con cómo se prueba el metal. Usted recordará que los metales se probaban con fuego para ver si eran genuinos. Y así podían saber si el oro era verdaderamente oro o la plata era verdaderamente plata. Pruébese cada uno a sí mismo. Pruebe que realmente está en Cristo. ¿Y qué hace cuando descubre, como todos vamos a descubrir cuando nos probamos a nosotros mismos y nos damos cuenta de que no somos dignos? ¿Qué hacemos allí? No, no voy a tomar la cena del Señor porque no soy digno. ¿Eso es lo que dice el texto? No, el texto dice, coma así del pan y beba de la copa. Es lo que nos está ordenando el Señor. Es su palabra. No es que si descubres que tienes pecado, no tomes la cena. Entonces no, ninguno la toma. Ninguno puede, ninguno es digno. ¿Cómo hacemos entonces? Acabamos de decir que nuestra dignidad proviene del Señor Jesucristo. ¿Cómo tomaremos entonces la copa? Pruébese cada uno a sí mismo y coma del pan y beba de la copa. Esta mañana que estaba terminando de reflexionar sobre este texto, pensaba en las bodas del Cordero, en la parte final de nuestro andar, nuestra glorificación en Cristo. Vamos a aplicar un poco de imaginación al símbolo mismo de la mesa, para que no digan que literalmente el pastor dijo, no, vamos a abrir un poco la imaginación al símbolo. Los ángeles sirven, a usted le sirven una copa de vino y usted le dice al ángel, no, es que yo no era digno y yo no voy a tomar de ese vino. Creo que ninguno va a decir eso, porque nuestra justicia será la justicia imputada por la obra de Cristo. Eso es lo que vamos a ver. Ahora tráigalo ese símbolo al presente. Pasan los hermanos repartiendo los elementos de la cena. Usted es una persona bautizada que ha dado fe pública de que es creyente. Los hermanos lo hemos recibido en la membresía. Hemos abierto la puerta, le hemos dicho bienvenidos. Y cuando pasa, usted dice, no voy a tomar la cena porque no soy digno. Usted está despreciando la copa del Señor, la Santa Cena. Usted mismo se está aplicando la excomunión. Está diciendo, yo no hago parte de ese grupo. Nunca he hablado así a mis hermanos, pero esta vez lo voy a hacer. ¿Para qué vino? Entonces, ¿para qué vino acá? No hubiera venido. Ahora, ¿usted cree que puede evadir su pecado quedándose en casa?
No voy a hacer trampa. Todos los primeros domingos, Salvación y Vida Eterna celebra la cena del Señor. Yo ese día no voy porque estoy en pecado. Ah, o sea que tú amas más tu pecado que la comunión con Cristo y con tus hermanos. ¿Eso es lo que tú quieres? ¿Eso es lo que amas? ¿Quedarte así? Eso es lo que está en tu alma. Realmente deberías revisar tu conversión. Porque si estás evadiendo la cena del Señor, hay algo muy malo, pero muy malo, que está diciendo que tu alma, hay unos rasgos de incredulidad profundos que deben ser llevados a la presencia de Cristo y revisar tu verdadera condición delante del Señor. Porque si eres creyente, la palabra del Señor te exhortará y el día de la celebración de la cena del Señor vendrás y compartirás con aquellos que también han sido lavados por la sangre de Cristo. Pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba la copa. Es un acto maravilloso donde Dios, a pesar de nosotros, dice, quiero compartir contigo la cena. Versículo 31, si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Esto es una promesa, hermanos. No seríamos juzgados, pero siendo juzgados, ¿por quién? El Señor mismo opera en nosotros y el texto lo sigue aclarando. Somos castigados por el Señor para que no seamos condenados con el mundo. ¿Qué nos está diciendo? Disciplina. Disciplina. Somos objeto de la santa disciplina de Dios. ¿Y eso es bueno o es malo? Eso es muy bueno para nuestras almas porque el Señor nos tiene por hijos. Aquí hay un contraste hermoso. Somos castigados por el Señor. Claro, el Señor es nuestro Padre y Él encontrará la forma de disciplinarnos, encontrará la forma de exhortarnos, encontrará la forma, incluso veo un acto de misericordia aquí, cuando dice que en Corinto había muchos enfermos y muchos debilitados. ¿Por qué? Porque estaban pasando por la bendita disciplina del Señor con un propósito. ¿Cuál es ese propósito? Que no seamos condenados con el mundo, es decir, que no haya una manifiesta incredulidad que lo aleja del Señor y que demuestra que nunca conoció al Señor. Entonces, aquí vemos una palabra que trae consuelo para nuestras vidas, porque Dios nos dice, vengan, estemos a cuentas. En el libro de Isaías lo dice, ¿verdad? Ven y estemos a cuentas. Tus pecados son rojos como la grana, yo los haré blancos como la nieve. Vengan, estemos a cuenta. El Señor nos está invitando a su mesa. ¿A quiénes? A los cojos, a los ciegos, a los sordos. Y estamos hablando de asuntos espirituales. Porque ninguno de nosotros es digno de venir a la mesa del Señor. Pero gloria a Dios que Él nos hace dignos para su gloria. Ahora, en la parte final, los versículos 33 y 34, hay una palabra que nos ayuda en la edificación de nuestras almas. Pero quiero que recordemos lo que había ocurrido en la mesa de Corintio a partir del versículo 20, 11-20, dice, cuando pues os reunís vosotros, esto no es comer la cena del Señor, porque al comer cada uno se adelanta a tomar su propia cena y uno tiene hambre y otro se embriaga. Pues que no tenéis casas en que comáis y bebáis, o menospreciáis la iglesia de Dios y avergonzáis a los que no tienen nada. ¿Qué os diré? ¿Os alabaré? En esto no os alabo. Si la carta a los Corintios no iniciara diciendo a los santos que están en Corintio, nosotros pensaríamos que esta iglesia no era de creyentes. Pero todos los problemas habidos y por haber estaban presentes en Corinto. Todos los problemas. Y parece egoísta, pero gloria a Dios, porque
el Señor le da respuesta a todos y cada uno de los problemas que habían allí. Y en especial en ese momento se estaban viendo la falta de amor de unos por los otros. Los que más tenían podían llevar comidas esplendorosas, magníficas, opulentas, que no querían compartir con la parte pobre, con los hermanos pobres de Corintio, y se apresuraban a comer todo a toda prisa, y muchos tomaban vino, y el resultado era que quedaban embriagados, no aptos para tomar la cena del Señor. Y muchos autores e historiadores creen que allí se produce la ruptura entre el festival del amor, la fiesta del amor que se hacía en Corintio y la cena del Señor. Tanto que derivaría con el paso de los años en una cena del Señor mucho más sencilla como la que tenemos hoy en día, en donde se toman los elementos del pan y el vino. Pero ante aquella situación de los hermanos que había disensiones, problemas, que parece que no se soportaban, que no se amaban, ¿cómo soluciona el Señor esto a través de Pablo? Bien, le dice, así que hermanos míos, cuando reunáis a comer, esperaos unos a otros. Les estaba dando una solución práctica a lo que estaba pasando, que no se esperaban, que no guardaban comida para los demás, que era una situación complicada. Y les dice, si alguno tuviere hambre, coma en su casa para que no reunáis para juicio. Las demás cosas las pondré en orden cuando yo fuere. Creo que aquí, en primer lugar, se soluciona un problema inmediato dentro de la iglesia de los Corintios que es poco frecuente en nuestra era actual, en nuestro tiempo actual, porque nosotros no estamos acostumbrados a esos ágapes dentro de la celebración de la Cena del Señor. Digamos que no es para este tiempo, o ya no ocurre, o muy poco ocurre en este tiempo mejor. Pero creo que hay un principio que aparece y que podemos emplear hoy en día y que fue aplicado en la iglesia a los Corintios. ¿Y cuál es ese principio? Que los problemas entre hermanos que pueden detener o que nos pueden poner en una situación de no tomar la cena del Señor porque estamos enemistados con los hermanos o algo por el estilo, deben solucionarse de forma inmediata. Que los pecados que estamos cometiendo contra los hermanos deben ser solucionados de forma inmediata. Que eso no puede aplazarse, no debe aplazarse. Ahora, la pregunta sería, ¿en qué iglesia no hay problemas entre hermanos? Todas las iglesias, en todo momento, durante toda la historia de la iglesia, si algo ha tenido en común, es que hay graves problemas entre hermanos. No le hablo porque me miró mal, no le hablo porque esta persona no me cae bien, no me hablo porque no me pagó una plata que me prestó, no le hablo por cualquier cosa. No, nosotros discutimos, o no le hablo porque los ministros lo ponen más a él que a mí, y porque si yo predico mejor. ¿Cuál es la razón? No sé, hay miles de razones por las cuales un hermano puede estar enemistado con otro, y seguramente su conciencia se carga y la conciencia del otro también, y les cuesta participar de la cena del Señor porque hay un pecado incluso que se puede volver público entre ambos. En la misma Biblia nos habla del caso de Evodia y Síntique. ¿Por qué pelearon Evodia y Síntique? No lo sabemos, pero la pelea estaba allí, ¿cierto? Entonces, lo que observamos nosotros y que la Biblia nos ordena es que los conflictos entre hermanos o entre facciones deben ser resueltos de manera inmediata. Y pregunto, ¿la Biblia ha provisto la solución a esas situaciones? Claro que sí. Si tu hermano tiene algo contra ti, ve con tu hermano, háblale y solucionen eso. Si no te escucha, busca
uno o dos testigos, hablen, pero solucionen, pero si no te escucha, llévalo ante la iglesia y tenlo por gentil y publicano. Dios ha provisto todos, absolutamente todo, para que nosotros como hijos de Dios podamos solucionar las graves situaciones pecaminosas que se presentan en nuestra vida. Y es un gran principio. En nuestro sermón dominical de hoy vimos tres aspectos relacionados con la preparación para la cena del Señor. Vimos en primer lugar una exhortación, desde el versículo 27 saltamos al 29 y 30, luego vimos una palabra de esperanza o de ánimo, es decir, una palabra de consuelo, versículos 28, 31 y 32, y finalmente vimos cómo el Señor edifica a través del ejemplo y da soluciones inmediatas a lo que se nos presenta, versículos 33 y 34. Dos reflexiones finales. La primera es para los no creyentes. Si tú eres consciente de que aún no has creído en Cristo, el llamado es para que te vuelvas al Señor. La iglesia, a través de la predicación, hace continuamente este llamado y te dice que vengas a los pies de Cristo para que puedas participar no solo del sacramento en sí como algo formal, sino de la comunión de los santos que está claramente expresada en la Escritura. Corre a los pies de Cristo en arrepentimiento y fe. Pero para los creyentes, mis hermanos, el Señor nos ha hecho un llamado en su gracia, en su amor, en su misericordia, para que participemos de la cena con Él. Él está presente cuando nosotros celebramos la cena del Señor. Podemos disfrutar de Él. Hay una comunión real y verdadera con la persona de Cristo por su Espíritu Santo. Y nosotros como creyentes no podemos abstenernos de semejante bendición. El Señor nos ha llamado a eso, también a gozar de Él para siempre. A Él sea la gloria, la honra y la alabanza por los siglos de los siglos. Amén.